para mí todo origen está en la piedra. Como escultor veo que la piedra es lo más sagrado que existe para la escultura. Manuel de la Fuente nació en Cádiz, España, el 22 de abril de 1932. Mire, de temprana edad, desde que yo tenía 4 o 5 años de edad, estaba haciendo esculturita con migajas de pan, porque no había arcilla en aquella época. O sea, la había, pero no en el lugar donde yo vivía. Entonces los panes sacaba yo la migaja, ella se la sacaba y me ponía a modelar con eso. Que mi madre me reñía mucho porque en aquella época era una época muy difícil económicamente, ¿no? Y yo le dejaba los panes huecos. Realizó estudios de escultura, dibujo e historia del arte en la Escuela de Arte y Oficio de Cádiz entre 1945 y 1950. Más tarde, entre 1950 y 1956, recibió clases en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, Sevilla, en la que obtuvo el grado de profesor de dibujo. En 1959 llega a Venezuela, radicándose en Mérida, Estado Mérida, ciudad en la que vive y trabaja desde los 26 años de edad. Leyendo el periódico, que era el periódico de los emigrantes, los que llevaban de inmigrantes, era la época de la inmigración, que venían toda la gente de Europa, y había un periódico que era el Universal, donde aparecía una lista de trabajo. Y encontré, un anuncio, se necesitan escultores para la Catedral de Mérida. Me presenté y efectivamente aquí conocí a Mujica Millán, conocí a Jesús de Bereciba, que era tallista en aquella época, y luego a Manuel Mujica Millán, el arquitecto. Y él me contrató. Entonces tuve todo el tiempo, me dio trabajo particular, me dio trabajo, los apóstoles y los ángeles que coronan a la Virgen de la Inmaculada, también en la catedral. Desde 1962 a 1977 se desempeña como profesor de dibujo, escultura y expresión gráfica y diseño en la Universidad de los Andes. Se creó la nueva escuela de arte, Centro Experimental de Arte, porque la primera se llamó Escuela de Arte Esteban Fría, que fue la que inauguró el rector Pedro Rincón Gutiérrez en aquella época. Pero faltaba eso, la disciplina, esa disciplina de taller, de saber hacer, ¿sí? Bueno, y no se pudo formar, yo no pude formar a un escultor en el buen sentido de la profesión, ser un profesional, ¿sí? Escultor, donde podía usarse el mismo de cualquier manera. Si había una estatua clásica se podía hacer, si una moderna pues también, en fin. Tener ese conocimiento para abarcar cualquier momento de la historia. Y la Facultad de Arquitectura, Carlos Olmo, el arquitecto Carlos Olmo, me dijo que no me fuera de Mérida, sino que la Facultad de Arquitectura me absorbía como profesor de expresión gráfica, porque ellos habían tenido ya en su época en Caracas, cuando Villanueva, habían tenido profesores de arte en las facultades de arquitectura. Su obra ha sido diversa y fecunda. Comprende desde inmensos monumentos paisajísticos destinados a espacios formidables y abiertos en diferentes lugares de nuestro país Venezuela, como el de la gigantesca Virgen de la Paz, Mirador Escultura, levantada en el estado Trujillo, Simón Bolívar en el estado Bolívar, hasta numerosísimas obras de distinto formato, como el Cristo de las Multitudes en la Montaña de la Fe en Santo Domingo, estado Mérida, y la representación Alma Cosmográfica, escultura ícono de la Universidad de los Andes. Yo me quedo no satisfecho, porque nunca uno queda satisfecho con lo que hace, jamás, nunca en la vida, pero por lo menos disfruto del proceso, ¿no? Del proceso. Cuando estoy haciéndolo, más que los acabados ya me importa menos. Lo que me importa son los procesos, que es donde está la angustia y es donde está, digo yo, el disfrute. El disfrute son los procesos. Por su carácter, su forma de observar el barro y la ligereza de sus manos ansiosas, se revela como un escultor que crea ingeniosamente una sensación de vibración y tensión en la masa escultural.
sumada a la luz que se quiebra sobre las figuras reducidas al bronce, que presagia la calidad impresionista, lleno de angustia y necesidades que se evidencian en sus obras las multitudes. Y ahora en esta dinámica, es el tiempo, ¿no? Esta dinámica, esta velocidad en que estamos metidos, está restando un poco esa actitud del hombre, del orgullo de saber hacer. Y ahí indudablemente hay un problema existencial del ser humano de hoy. Entonces, en esa cosa de la masificación, de la masa humana, de la multiplicación, como decía Luis Buñuel, indudablemente que hay un problema fuerte, ¿no? Un problema fuerte. Todos estamos conducidos como borregos detrás de algo. No importa que te quiten la libertad, pero también te quitan la libertad cuando te imponen una cosa de tecnología, tanta tecnología, donde todo el mundo está entregado a aquello. No tiene uno la capacidad de pensar por uno mismo, o tiene menos capacidad, no es que no la tenga, tiene menos capacidad que antes, indudablemente, porque se está apoderando los medios, se está apoderando del individuo y nos está distrayendo demasiado. Entonces, ahí es donde yo quería profundizar, ¿no? La masa humana, ese esfuerzo del individuo por subsistir, simplemente subsistir. Así como el muestrario de expresiones abstractas, donde estas expresiones, formas, texturas, masas, símbolos y colores parecieran vislumbrar una red de significados y de preguntas de gran valor humanístico. Pero por lo menos tuviste la satisfacción de estar imbuido dentro de ese proceso. Y esto es lo que está aquí. Por eso aquí todos son círculos donde aparece a las 5 de la tarde. Todos esos círculos están marcados a las 5 de la tarde, el reloj. Esto, por ejemplo, es la sábana donde él habla: el niño trajo la sábana, la blanca sábana, a las 5 de la tarde. Ahí está la sábana. Entonces, esa especie de inocencia, ¿no?, es lo que está aquí en la canasta, vista en la canasta, ¿no? Y luego el toro corazón arriba, ¿no? Dice él en el poema: toro corazón arriba. Ahí está el hocico, están los cuernos, iluminado por el cobre. El cobre es el metal de los gitanos. Hay como un rostro un poco disimulado que está mirando la ironía, está mirando a la luna. Que la luna siempre era el astro de los gitanos. Eso es, ¿no? El niño que está mirando a la luna. Ahí está. Y todo esto es el número 5 para identificar lo que es a las 5 de la tarde. Ahora, todas estas son texturas un poco confusas. Está por ahí la sangre, está la tierra, los componentes del negro, el negro que es la muerte, el rojo que es la vida, y la sangre que es la tragedia. Y luego está el color sepia, o sea, el color tierra, que es la tierra misma. Entonces, esta es una composición. Lo demás parecen piedras, porque todos son piedras, porque todo, para mí, todo origen está en la piedra.